Hola, ¿cómo están? Como todos los domingos, hoy empezamos aquí el programa Implacable, con la presencia de la ministra de Justicia, la doctora Cecilia Pérez. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? A vos y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por participar de este programa y antes de empezar, la pregunta de rigor, como se llama Implacable el programa, ¿estás dispuesta a responder todas las preguntas en forma implacable? Estoy dispuesta. Doctora Cecilia Pérez. Está casada, tiene un hijo, realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Santa Clara. Es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, con postgrado en Didáctica Universitaria, con maestría en Ciencias Penales de la Universidad del Nordeste Corrientes, Argentina, maestría en Derecho con especialización en Litigación Oral, en California Western School of Law, San Diego, Estados Unidos, siendo galardonada con el Professor's Award, premio otorgado por el plantel docente. Desarrolló como consultora diseños de protocolos de actuación con enfoque en derechos humanos en el Ministerio del Interior. Fue asesora de asuntos judiciales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, defensora pública penal de la capital del Poder Judicial, secretaria del Tribunal de Apelación del Poder Judicial y oficial de secretaría. Fue viceministra de Política Criminal. Actualmente se desempeña como ministra de Justicia desde noviembre de 2019. ¿Cómo está la cartera del Ministerio de Justicia? ¿Qué hay que modificar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué está mal o qué está bien? Bueno, nosotros tenemos un problema en la estructura del ministerio y en la forma en que funciona el ministerio, que es el sistema penitenciario en crisis, ¿verdad? Esta es una cartera, en este momento es la única cartera que tiene 2 emergencias encima. Ya teníamos la emergencia penitenciaria, a lo cual se suma la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria no hace un paréntesis como hicieron muchos otros ministerios o organismos del Estado que dicen, bueno, esto vamos a esperar para ejecutar o vamos a esperar para hacer porque ahora tenemos que priorizar la pandemia y el presupuesto es poco, vamos a enfrentar la emergencia sanitaria y después vemos lo demás. El sistema penitenciario no permite eso y la crisis penitenciaria tampoco permite eso. No da tregua. No da tregua, no hay un paréntesis, hay que enfrentar ambas emergencias al mismo tiempo. Eso genera que las energías de los funcionarios, de la mayoría de los funcionarios, el trabajo que tiene el ministerio sea absorbido en su mayoría por el sistema penitenciario. Y eso no le permite al ministerio, por ejemplo, explotar de una mejor manera la función del registro civil, que es una función indispensable y tan importante, pero que como no es una cuestión urgente aparentemente y como el presupuesto es comprimido y la infraestructura es limitada, entonces siempre queda como que relegado, porque las urgencias no nos permiten muchas veces asumir o enfrentar o tomar decisiones en cuestiones importantes o que requieran, cuando hay poca plata siempre hay prioridades, ¿verdad? Y ni siquiera el sistema penitenciario es una prioridad, pero a veces la urgencia del sistema nos ayuda en algo, a conseguir algo, pero ya te limitan solamente al sistema penitenciario. Y está también todo el otro ámbito del ministerio, que es todo el esquema de justicia del funcionamiento del ministerio, justicia y derechos humanos, que es invisible y que es el lado, por decirlo de alguna manera, el lado lindo del ministerio junto con el registro civil. ¿Por qué el lado lindo? Y porque el sistema penitenciario siempre es noticia negativa. Y en ese esquema también es noticia negativa en un esquema de crisis de seguridad, ¿verdad? Cuando hablamos hoy de un problema de seguridad, antes de la pandemia por lo menos teníamos el epicentro en el sistema penitenciario, la presencia de los grupos del crimen organizado, el enfrentamiento entre bandas, y dentro del ministerio hacen bromas, ¿verdad? Nosotros los que trabajan con el sistema penitenciario son los que trabajan, los demás están en las otras oficinas, pero así es como se ve adentro, porque todo es urgente. El personal administrativo del Ministerio de Justicia trabaja en función a las urgencias que son la mayoría del sistema penitenciario y que todo el tiempo nos generan
incendios que tenemos que apagar. Antes de entrar a grabar este programa estaba hablando con alguien que me estaba diciendo que tenemos que cambiar el logo del ministerio, tiene que ser un casco de un bombero y no la bandera paraguaya, por ejemplo. Por todas las cuestiones que suceden permanentemente. Es un apagar incendio permanente. Así mismo es, así es. El clan Rotela, el PCC, dominan las cárceles. ¿Se puede con ellos o hay que negociar finalmente con ellos? Y hoy nosotros podríamos decir que se puede con ellos, pero desde la base de concesiones que se tienen que hacer, ¿verdad? Negociar, ¿en qué sentido, verdad? Negociar, yo no digo ceder, bueno, hacer lo que quieras y llamarme cuando necesitas algo, no, ¿verdad? Ministra, discúlpame, pero el alcohol y las drogas que corren dentro de las penitenciarías es una realidad irrefutable. Es una realidad que hoy no podemos cortar de golpe porque vas a tener síndrome de abstinencia y la consecuencia va a ser peor. Entonces es una forma de a lo mejor negociar con ellos. Y de sobrevivir, porque nosotros estamos sobreviviendo, conteniendo un sistema que tendría una solución en un nuevo sistema donde vamos a comenzar de cero. Hay que plantear un programa que tenga un camino, un rumbo para ir en forma paliativa solucionando este inconveniente. Nosotros va a llegar un punto en el cual van a subsistir los dos sistemas. Un sistema donde se comienza de cero, donde apostamos todo, donde se debe apostar todo, donde si no nos van a dar los recursos que necesitamos, tenemos que dejar de hablar de un montón de cosas. Tenemos que dejar de defender los derechos humanos, tenemos que salirnos de los tratados internacionales si no vamos a hacer este esfuerzo y tenemos que dejar de decir que luchamos contra el crimen organizado. Antes de empezar este programa me hiciste una promesa, que me ibas a responder en forma implacable todo lo que te preguntábamos. Sí. Hay una lucha en contra del crimen organizado, una lucha en la cual se necesita fortaleza, tenacidad, recursos, programas, coordinación, etc. Hay también una lucha donde grupos políticos, por ejemplo, te quieren serruchar la silla. Sí, sí hay. Existe eso. Y a lo mejor tu firmeza y tu honestidad le molesta a algunos grupos políticos. Sí, así mismo es, porque el crimen organizado, está el crimen organizado como tal y está la corrupción como tal, que no necesariamente van de la mano, pero podemos hablar de corrupción sin hablar de crimen organizado. Y hay estructuras establecidas contra las que uno tiene que ir, y cuando hablo de estructuras no solamente hablo del sistema penitenciario, ya nos ha pasado y hemos visto. Cualquiera que diga lo contrario va a estar mintiendo, que hemos tenido que revisar cuestiones fiscales, judiciales, en ciertos departamentos del país, de la forma en que funciona el sistema, a los efectos de cortar estructuras o de rever las posturas para poder salirse de ese esquema de corrupción, porque la consecuencia de eso son consecuencias graves que no se miden o no les importa a los que se ven involucrados. Y doy un ejemplo muy concreto. Una semana antes de la fuga de 75 personas del centro penitenciario en Pedro Juan Caballero, nosotros habíamos recibido una resolución de arresto domiciliario de un grupo de personas que eran considerados miembros del grupo Minotauro. Minotauro es un grupo de personas que trabaja en venta de drogas, en narcotráfico y también tráfico de armas, y estas personas estaban indiciadas o sindicadas como ser, dicho en términos un poco más vulgares, los pistoleros de Minotauro. Los sicarios. Sí, Minotauro está en una cárcel federal en Brasilia, en una cárcel de máxima seguridad, y operaba en la frontera en Punta Porá y Pedro Juan Caballero. Esta resolución llega un viernes a las 5 menos cuarto de la tarde, a sabiendas que a las 5 de la tarde se cierra la parte administrativa del penal como para recibir la libertad. Los miembros de todos los que estaban en esa causa, que eran supuestamente miembros de ese grupo, eran en total 11 personas. Solamente 6 estaban en Pedro Juan y los demás estaban repartidos
en otros centros penitenciarios. Esa resolución llega, a mí me llama poderosamente la atención siendo quiénes eran ellos. Uno tiene que manejar eso, tiene que haber un protocolo interno en el cual el director del centro penitenciario que recibe, porque es él el que recibe la libertad o el arresto domiciliario, no yo como ministra, tiene que informar al director general y el director general informarme a mí. Bueno, eso era algo que nosotros habíamos establecido con estos perfiles de alta peligrosidad. Cuando llega la información a mí, yo le digo, qué raro, voy a preguntarle al fiscal si sabe de esta resolución. Voy a preguntarle al fiscal, y ahí conversando con los demás actores, encontramos que la Corte Suprema había dictado una resolución que convenientemente no se tuvo en cuenta en el proceso a los efectos de que el expediente vuelva de Pedro Juan a Asunción. O sea, el juez que dictó esa resolución, que ya ni siquiera era de Pedro Juan, era de Capitán Vado, no era competente, no era el juez que podía entender en esa causa. Cuando nosotros tuvimos conocimiento de eso, la Corte nos dice, nosotros le vamos a enviar la resolución mañana, sábado. Yo le llamo al director y le digo, esta es la situación. O sea, le llama al director general le llama al director y le dice, esta es la situación, espera que venga la resolución y ahí vemos. La presión fue tal, la presión era tal sobre liberarlos como sea. ¿La presión de quién, ministra? Llegó a venir el juez, según información de los funcionarios penitenciarios, el juez se constituyó ese sábado a la mañana en la penitenciaría. ¿Quién es el juez? Ahora no recuerdo, era un juez de Capitán Vado que hoy está suspendido por el jurado de enjuiciamiento. Para reclamar el incumplimiento de su resolución, que son conductas que no son normales en los jueces y que a uno le hace cuestionarse de qué tanto hay detrás de eso como para que salga del escritorio y se vaya a reclamar directamente que no se está cumpliendo su resolución. Normal. ¿Existe la narcopolítica en el Paraguay? Yo creo que sí. Al coronavirus no se le gana en los hospitales, se le gana en las calles con un estricto cuidado. Respeta el distanciamiento social. Usa tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hacelo responsablemente, para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional, con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Innovar nos toca a todos. Por eso el BNF te trae pagos QR. Ahora vas a poder comprar de manera segura en miles de comercios adheridos, asociando tus cuentas a tu app. Fácil, práctico, sin contacto. Sacale una foto a este código en pantalla desde tu app de BNF y mira cómo funciona. BNF. Que el dolor no corte tu rutina. Llegó Etidol 400. El analgésico de efecto inmediato, que alivia el dolor cuando más lo necesitas. Recupérate rápidamente de los dolores. Analgésico antiinflamatorio antifebril. En cápsulas blandas. Calidad Éticos. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Diario Digital El Poder. Información contundente. Compromiso. Credibilidad. Responsabilidad. Noticias de interés. Informaciones políticas. Empresariales. Primicias del Paraguay y el mundo. Diario Digital El Poder. Información contundente. Seguro ya te pasó. Tenés una reunión, te preparas y salís contento. Pero tu auto no arranca y perdiste la esperanza. Pero no todo está perdido. En Localiza, te cuidamos. Localiza, cuida tu camino. Ministra, ¿solés usar
chalecos antibalas y autos blindados. Chaleco antibalas no, pero me cuestionan que no me pongo. Tengo, pero no me pongo. Pero sí, yo me muevo en un vehículo blindado. Ministra, ¿temés por tu vida? ¿Tenés amenaza de muerte? No tengo amenaza de muerte. Yo tuve episodios de seguridad concretos, justamente entre ese episodio que finalmente no salieron en libertad y la fuga que fue posterior de Pedro Juan, intentaron cerrarme el camino de ida a la cárcel de Emboscada. ¿Hace cuánto? En enero. Y después personas que vinieron a quitar fotos de mi domicilio. A ver, aquella vez que te intentaron cerrar el paso, intentaron matarte. No puedo decir lo que sucedió en ese momento, que intentaron matarme, porque las personas no quitaron ningún tipo de arma. La información de inteligencia posterior sí decía que si yo me quedaba, o sea, el plan era hacerme quedar con un vehículo para que otro vehículo venga y atente contra mi vida. Hay una ley orgánica que van a presentar al Congreso Nacional. Sí, nosotros estamos trabajando justamente en reestructurar todo el esquema del Ministerio de Justicia para que el Ministerio de Justicia pueda ocuparse de otros roles que tiene que cumplir, no solamente del sistema penitenciario, y hacerlo más eficiente, ¿verdad? Y en eso estamos trabajando ahora. ¿Cuáles son algunos ítems fundamentales dentro de esa ley orgánica? Lo primero, uno de los viceministerios asume el rol que realmente le corresponde de lo que está haciendo, que es el viceministerio de política penitenciaria y no política criminal. ¿Quién es el viceministro? Rubén Maciel. Sí, Rubén Maciel. Y el verdadero nombre de ese viceministerio tiene que ser política penitenciaria, porque la política criminal es mucho más amplia y abarcaría otros ministerios, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y también otros órganos del Estado, y tiene un nombre equivocado, porque realmente el trabajo que hace es política penitenciaria. Fuera del nombre, ¿también tendría otras funciones dentro de esta ley orgánica nueva? No sé si otras funciones, pero sí trabajar más de cerca en otros ámbitos en los que participa activamente, el Ministerio participa activamente, pero que debería tener un rol protagónico, ¿verdad? Todo el esquema de derechos humanos, de hecho antes se llamaba, luego el viceministerio era de justicia, el otro viceministerio era de justicia y derechos humanos. El Ministerio de Justicia es el coordinador de la red de derechos humanos del Poder Ejecutivo, es el encargado de trabajar internamente con los otros órganos cuando se tienen que determinar responsabilidades en las demandas internacionales. Por fuera trabajamos con la Cancillería, pero por dentro trabajamos con todos los otros organismos del Estado que tienen un rol en cualquier situación que se dé, no solamente violación de derechos humanos en el sistema penitenciario. Nosotros tenemos condenas internacionales por violación de los derechos de los pueblos originarios, de los indígenas. Tenemos el caso del Panchito López, tenemos otros casos de desaparición de personas que tenemos que atender con la misma rigurosidad, porque el ámbito de derechos humanos es un ámbito técnico, no es un ámbito que queremos verlo vulgarmente como algo romántico y muy lindo y alejado de la realidad, y realmente es un ámbito técnico. Interesante conversar contigo, ministra, doctora Cecilia Pérez. Una infancia de situaciones muy duras, rígidas, de una educación casi militar. Podríamos llamarte hoy día la Margaret Thatcher paraguaya. Ojalá. Y la pregunta que te quiero hacer, ¿tendrías aspiraciones políticas posteriores? Esa es una pregunta bastante difícil, porque la estructura de la política en el Paraguay es bastante impía con las personas que no vienen del ámbito político, que no tienen una historia política. ¿Y no te parece que justamente, ministra, se necesita un recambio? Personas nuevas, personas probas, una cara lavada diferente para la política paraguaya, y no aquello que precisamente, como estás refiriendo y diciendo, tiene que tener alguna historia de qué. Una historia decepcional, una historia de estar en mitines políticos o de hacer hurras. A lo mejor una historia mejor es quien
tiene una buena formación, quien es honesta, quien es honesto y quienes tienen realmente una función de servir al pueblo paraguayo. En eso estoy de acuerdo. Digo nomás que la política en sí es impía con esas figuras que no cumplen esos requisitos, que no tienen el historial de venir del ámbito político, y es entrar a romper esquemas y es entrar a jugarse. Es una jugada bastante desafiante, pero no es solamente el desafío, es cambiar la forma de hacer política. Es una cuestión bastante difícil, y también es comenzar a, si bien uno en un ministerio está expuesto, porque es un funcionario público, es un servidor público, y nosotros tenemos que entender que el poder es un servicio. El poder es un servicio. Nosotros llegamos a donde llegamos para servir al pueblo, no para servirnos del pueblo, y trabajar en contra del criterio de ir más allá de un discurso político, y llevarlo a acciones concretas, es ver quién nos va a apoyar detrás para poder ir adelante. Primero, hablar de un esquema de financiamiento político. ¿Quién va a pagar por una figura así que no tenga que venir detrás con la mochila de sí, vamos a poner una cara linda, una cara nueva, un buen perfil, pero detrás vienen todos los que ya estaban luego antes, que quieren continuar con los esquemas? Vos sabías, disculpame que te interrumpa, ministra, que hay fuertes empresarios, empresarias, holdings, que estudian las encuestas, pero las encuestas verdaderas, no las truchas. Y cuando está posicionado o posicionada una persona, ellos les ofrecen el pecunio para que puedan llegar. Entonces, muchas veces, por añadidura, viene el acompañamiento económico. Eso también ocurre. ¿A qué precio? Bueno, depende, porque realmente hay empresarios que conozco, y no muchos, pero sí algunos, que quieren un cambio y necesitan un cambio en el Paraguay, que están hartos y hastiados de todo lo que está ocurriendo, que justamente el 15%, el 20%, tenés que darme un porcentaje para que ocurra, para que ganes una licitación, etc. Hay gente proba, hay gente honesta, empresarias y empresarios que quieren un cambio. Entonces lo que necesitan es que dentro del menú de elección vayan nuevas figuras que produzcan un recambio en el Paraguay. Yo creo que nosotros necesitamos ese cambio, que eso es categórico. También creo que nosotros necesitamos más formación política. Y si vamos a estar dentro de la estructura de un partido político, saber por lo menos a qué estamos respondiendo, porque hay gente que se afilia sin saber ni siquiera qué dice cuál es el pensamiento del partido, más allá de ubicarse hacia la izquierda o a la derecha. Entonces, yo creo que quien llegue tiene que tener también una función pedagógica para con el pueblo. Escuchándote hablar, ministra, puedo percibir que no te quita el sueño dejar de ser ministra. No tenés ese apego al cargo a cualquier precio, a cualquier costo. ¿Por qué razón renunciarías inmediatamente? Si sucede que vos decís, en este momento pongo mi cargo a disposición y me voy. Primero, que no me dejen hacer la reforma, porque yo vine para eso. Hay muchísimo sacrificio familiar y personal de estar en este cargo. Económicamente no me es rentable. Yo trabajaba bien en la profesión antes de entrar a este cargo y vine con un objetivo, para ser viceministra y para ser ministra. ¿Por qué elegí aceptar eso y que es algo que me va a decidir dejar el cargo? Porque yo soy abogada por vocación y penalista por elección. Y el sistema penitenciario es una parte del sistema penal que nunca fue atendido. Y haberme dado la posibilidad de trabajar en eso me quita a mí la autoridad moral para discutir después. Si yo decía, no, yo no me voy a meter en la función pública para trabajar en eso, que trabajar con los presos, nadie quiere trabajar ahí. ¿Por qué me iría yo a trabajar en un lugar donde nadie quiere trabajar? Porque nosotros trabajamos donde nadie quiere trabajar.
no me iba a permitir a mí después criticar el sistema. Si es que tuve la oportunidad y no hice algo, puede ser que hagamos, que apostemos a la reforma y fracasemos, pero que no me den las herramientas o no le den a mi equipo, porque tras mío hay todo un equipo de gente que también está apostando y hay gente comprometida. El Ministerio de Justicia no tiene buenos salarios como para que uno traiga un súper técnico para que le arme una estructura. La gente que es buena en lo que hace y que trabaja en el Ministerio de Justicia, trabaja porque tiene un compromiso con el proyecto. Y detrás mío hay toda una cantidad de personas que están apostando a algo, y si no nos dan las herramientas, nosotros nos tenemos que ir porque vamos a fracasar. Y les puedo asegurar que hay toda una tribuna de gente esperando que nosotros fracasemos. ¿Quién está esperando que fracasen? Sectores políticos, sectores de corrupción, los mismos, no diría ni siquiera el crimen organizado en ciertos aspectos, porque sí, por lo menos no me dijeron directamente, pero sí me hicieron decir que molestaba a mí, que era muy activa y que les estaba molestando en algunas medidas que tomaban, pero que por el momento no harían nada. Pero sí hay estructuras que molestan porque el desorden favorece la corrupción. Gracias, ministra. Gracias a usted. Seguro ya te pasó. Tenés una reunión, te preparás y salís contento. Pero tu auto no arranca y perdiste la esperanza. Pero no todo está perdido. En Localiza te cuidamos. Localiza, cuida tu camino. Innovar nos toca a todos. Por eso el BNF te trae pagos QR. Ahora vas a poder comprar de manera segura en miles de comercios adheridos, asociando tus cuentas a tu app. Fácil, práctico, sin contacto. Sacale una foto a este código en pantalla desde tu app de BNF y mira cómo funciona. BNF. Al coronavirus no se le gana en los hospitales, se le gana en las calles con un estricto cuidado. Respeta el distanciamiento social. Usa tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hacelo responsablemente, para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional, con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Diario Digital El Poder. Información contundente. Compromiso. Credibilidad. Responsabilidad. Noticias de interés. Informaciones políticas, empresariales, primicias del Paraguay y el mundo. Diario Digital El Poder. Información contundente. Que el dolor no corte tu rutina. Llegó Etidol Plus. Con un plus de cafeína que reactiva y elimina el dolor rápidamente. Recupérate rápidamente de los dolores. Analgésico antiinflamatorio antifebril. En cápsulas blandas. Calidad éticos. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Celeste Amarilla, viuda de Boxia. Nació en San Juan, Misiones, el 21 de octubre de 1964. Hija de Felino Amarilla y Evangelina Goitia de Amarilla. Tiene 3 hermanos, Felino, Vivi y Javier.
viuda de Franklin Boxia Romagnat, más conocido como Angie, mamá de Juliana y mamá del corazón de Franklin, Rafo y Gaia. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Inmaculée Concepción y universitarios en la Universidad del Norte, obteniendo el título de abogada con estudios en ciencias políticas. Militante del Partido Liberal desde 1982, fundadora de la Juventud Liberal Radical Auténtica, fue presidenta del Comité 28 de Asunción. Actualmente es diputada nacional por la capital de la República del Paraguay. Una situación casi excluyente también, Celeste, el pecunio, el dinero, la posibilidad económica. Y ahí está el famoso. Entonces, te escuchamos decir varias veces $200,000 para mi campaña. ¿Vos le entregaste eso a alguien? No. ¿O cómo se diversificó ese dinero dentro del tránsito hasta que llegues a ser diputada? Mira, para empezar que no fueron 200,000. Yo ya redondeé, ya chupé hacia arriba. $180,000 fueron al cambio del momento, que no me acuerdo cuánto era. Y eso es lo que se gastó en la campaña. ¿Y quién iba a pagar por mi campaña? Nosotros no tenemos los financistas que tienen otros partidos. Los millonarios, en mi partido no hay millonarios. ¿Y quién paga? Cada uno paga su campaña. Recién en la nacional se usa la plata del partido, es decir, la plata del subsidio. Y aún así es escasa. Y aún así el partido se juega por los municipios donde hay más votos. Y como Asunción es siempre el que tiene menos votos, al que menos plata le toca. Entonces es el candidato el que debe financiar su interna y una gran parte de la nacional. Por un lado. Por otro lado, yo no hubiera aceptado de todos modos dinero de nadie, porque ahí es donde vamos a lo que me costó la sanción que hoy tengo. Si yo acepto dinero de un financista, yo tengo miedo que eso no sea gratis. Yo tenía miedo de que eso después me pretendan cobrar en el ejercicio de mi legislatura. Es que convengamos, diputada, que nada luego es gratis. Claro, entonces, ¿cómo vos entrás con las manos libres? Pagando vos tu campaña. Pagando vos tu campaña. Y no es... Bueno, es que a mí me sorprendió cuando la gente empezó a pensar que yo ese dinero le entregué a Augusto o le entregué a Efraín. Y ahí me di cuenta que por lo visto en el Partido Colorado es así. Porque en mi partido nadie entiende así. Nadie le entrega su dinero a nadie. Eso es lo que cuesta la campaña. Con esa plata vos pagás los pasacalles, los actos, los escenarios, las propagandas, la televisión, los diarios, los actos, los casa por casa, los miembros de mesa. Exacto, Cari, fundamental, el día D es la mayor parte de la Exacto. plata. Bueno, así que yo le dije, bueno, ¿cuál es el presupuesto de campaña? ¿A quién le preguntaste eso? Augusto. Primero tardaron 4 meses. Yo 4 meses le dije que no. Insistía Augusto Wagner. Insistía. Bueno, cuando finalmente fui pensando y dije, bueno, es que si yo no le acepto, entra otro. Y de vuelta te quedás de este lado del televisor criticando lo que hace el otro. No entras a la cancha, te quedas en la gradería. Entonces, bueno, tanto va el cántaro a la fuente que cuando me fui convenciendo le dije, bueno, ¿cuál es el presupuesto de campaña? ¿Cuánto hay que gastar? Publicidad, pasacalle, casa por casa, etcétera. Miembros de mesa, el día D es fatal, los vehículos que se alquilan es inagotable para llevar a la gente. El combustible, porque hay gente que tiene su auto, pero le tiene que pagar el combustible, hace 40 viajes al local de votación, etcétera. La comida para todos los que trabajan ese día. Bueno, y me pasó un presupuesto. Y hablábamos de $180,000 al cambio de entonces, ya incluyendo las elecciones nacionales, porque por experiencia sabíamos que en las nacionales la plata que te da el partido es escasa para capital. Y que si vos ya estás posicionado para meter por lo menos un diputado, uno mete el partido en Asunción, necesitas X guaraníes. Entonces le dije, bueno, ok, es el precio de un dúplex.
un dúplex que a mí me reditúa, que si yo compro me reditúa 5 millones de alquiler. Pero mi plata se queda ahí. Yo hice un cálculo, quizás torpe para quien sea un financista, ¿verdad? Pero hice un cálculo como pude y dije, bueno, ok, esto me va a redituar un sueldo mayor, pero pierdo mi dinero. Al final puedo recuperar en 4 años, hice el cálculo, en 4 años recupero los 180, me quedo con un año de sueldo. Ok, me doy un gustito, como comprar, no sé, la gente que te compra una Land Cruiser de $80,000, bueno, comprar 2 Land Cruiser, digamos. Y nada, me jugué. ¿Cómo ves hoy a la Cámara de Diputados, donde justamente decías que algunas personas llegan a formar parte de la Cámara de Diputados por un dinero que le compromete a esa diputada o a ese diputado? Tal cual. Me mantengo en mi... ¿Te ratificás? Pero totalmente, totalmente. Y es lo que te decía, yo llegué con las manos libres. Yo voto lo que quiero, hago lo que quiero, a mi mejor saber y entender, o a lo que dice mi partido, o a lo que mejor me parece. ¿Está secuestrada la Cámara de Diputados? Sí, claro. ¿Por quién? Muchos. Y en muchos casos, porque tenés el financista, que puede ser un empresario, puede ser un líder político, el financista, que luego que te financió tu campaña te dice, sacame esta ley, sacame esta otra, en esta votá así, en esta votá de otro modo, por un lado. Por otro lado, hay plata del narcotráfico. Es que a mí me sancionaron y al día siguiente 2 de los cabecillas de la banda de los 42 salían a decir que sí, hay plata del narcotráfico. En la Cámara de Diputados hay dinero del narcotráfico. Pero claro, ¿y Ulises Quintana por qué está preso? Presumiblemente. No está nada probado. Pero hay una conversación de él con el comisario. Si eso es elemento de prueba, no decidirá la justicia. Pues todos escuchamos una conversación donde él le pide a un comisario en la ruta de Caguazú que libere una plata en un auto de Cucho no sé cuánto. Claro que hay plata en narcotráfico y te vuelvo a decir, reconocieron ellos mismos 2 días después de sancionarme impresentable Edgar Ortiz y el no menos impresentable Basilio Núñez. Ellos Bachi reconocieron. Núñez es un impresentable. Y Edgar Ortiz también, para mí sí. Ellos no le están haciendo un favor a su partido, ellos le están quemando a su partido. ¿Cómo ves la Cámara de Senadores hoy día con este cruce de pedidos de pérdida de investidura? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Se están pasando la factura? ¿Blindame o te blindo? Si me echaste hecho, ¿cómo funciona? Bueno, ¿qué lectura tenés? Ambas cámaras han descendido enormemente de nivel cultural y político. En ambas cámaras están entrando personas con muy poca preparación política y cultural. La Cámara de Senadores siempre fue una cámara de hombres y mujeres mejor preparados que la de diputados. Estamos casi igual ya, lo cual es malísimo. Está bajando la calidad de la representación. Y fue bajando con los años. Acuérdense de cuando la dictadura terminó, los primeros parlamentarios eran gente de primer nivel, era gente de alto nivel, y hablamos en ambos partidos, Rodrigo Campos Cervera, Abelio Fernández Arévalo, Luis María Argaña, era gente de otro nivel, tanto en diputados como en senadores, y esto fue descendiendo, creo que estamos llegando al fondo, y yo le atribuyo al dinero. No entran los mejores, entra el que puede pagar su campaña. Si nosotros hablamos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, un poder del Estado, el poder legislativo, y si hablamos de una persona, y voy a decir el nombre, Horacio Cartes, él tiene mucha injerencia en el poder legislativo, y te escuché decir, diputada,
también con el actual presidente de la República que supuestamente le tiene secuestrado. Entonces, ¿qué maneja también qué maneja también el Poder Ejecutivo? Y se habla que también tiene injerencia en la justicia electoral, en la Fiscalía General del Estado y en el Poder Judicial. ¿Hay un hombre entonces tan poderoso que tiene casi el dominio de todo el Paraguay? Él es un fenómeno. Él es un fenómeno. Una especie de Donald Trump que entró puramente con dinero. Él entró a comprar, él propiamente compró su candidatura. Él propiamente compró su candidatura. Lo cual puede ser bueno y puede ser malo. En política, generalmente el fin justifica los medios. Y ahí está la diferencia de paradigmas. Para mí no. Para mí no. Pero cuando decís, pero para muchos discúlpame, sí. Cuando decís Horacio Cartes es un fenómeno, ¿a qué te referís? Al poder que llegó a tener. Que sigue teniendo. Y que sigue teniendo. Es increíble a lo que sometió Horacio Cartes al Partido Colorado. Entonces, estamos sociológicamente hablando de dos cosas, no solamente el dinero. Es evidente que él ejerce un poder sobre la gente. Hay otra gente que también intentó con dinero hacer lo mismo y no tuvo. Ahora, si esto es un mérito o esto es una desgracia, lo dejo a tu criterio. Pero hoy, francamente, hoy creo que hay un plan de copamiento de instituciones. Para la democracia, mínimamente no es sano. No. O sea, entonces, no. si hablamos, intercambiamos pareceres y me preguntas mi punto de vista, aunque yo estoy ahora entrevistando de cualquier manera, sí te doy mi punto de vista, como, o sea, es una enfermedad gravísima para la democracia que esté tan ahondado el poder dentro de una sola persona. Así mismo. Y mira, y te tengo que decir una cosa. No fue tan malo el gobierno de Cartes. Si vos mirás números y mirás cosas, no fue tan malo. Lo que Cartes tiene de muy malo es el autoritarismo y el dinero. No es buena la mezcla de dinero con política, no es buena la mezcla. Porque primero afecta terriblemente la igualdad de oportunidades. Y segundo, baja la calidad. Pero convengamos que a nivel mundial es así, diputada. Sí. El dinero y el poder van de la mano. Eso es a nivel universal. Es que es claro, y es lo que está pasando. Por eso lo comparé con Donald Trump. Donald Trump nunca tuvo que ser presidente de la República de los Estados Unidos. Eso no es un fenómeno. Que el dolor no corte tu rutina. Llegó Etidol Plus. Con un plus de cafeína que reactiva y elimina el dolor rápidamente. Recupérate rápidamente de los dolores. Analgésico antiinflamatorio antifebril. En cápsulas blandas. Calidad, éticos. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Que el dolor no corte tu rutina. Llegó Etidol 400. El analgésico de efecto inmediato, que alivia el dolor cuando más lo necesitas. Recupérate rápidamente de los dolores. Analgésico antiinflamatorio antifebril. En cápsulas blandas. Calidad, éticos. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Al coronavirus no se le gana en los hospitales. Se le gana en las calles con un estricto cuidado. Respeta el distanciamiento social. Usa tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hacelo responsablemente, para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional, con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Diario Digital El Poder. Información contundente. Compromiso. Credibilidad. Responsabilidad. Noticias de interés. Informaciones políticas. Empresariales. Primicias del Paraguay y el mundo. Diario Digital El Poder. Información contundente.
¿Dónde están los referentes de la oposición? Vamos a hablar de Efraín Alegre, vamos a hablar de Tito Saguier, vamos a hablar de un antiguo referente, Domingo Laíno, que tanta lucha tuvo en pos de la oposición. Hoy día es otro tiempo, es otro momento, pero ¿dónde están los nuevos referentes de la oposición? Una celeste amarilla, por ejemplo, puede llegar a ser una carta cabal y desde ahí construir una oposición importante que sea un contrapeso para que la democracia finalmente sea salvaguardada. Bueno, nuestro partido tuvo un grave problema justamente con Cartes, en que se profundizó la división que teníamos, porque hubo un sector que respondió al gobierno de Cartes y otro sector no, y eso profundizó la división. Normalmente el partido siempre estaba dividido. El Partido Liberal no puede estar, de hecho, absolutamente unido por el carácter liberal. Pero lo que siempre ha pasado es que el partido tenía una línea opositora. Entonces ganaba Guasmosi o ganaba Cuba o X, y el partido seguía con su división interna, pero ambos eran opositores al gobierno. Lo que pasó con Cartes fue que un sector se hizo pro gobierno y el otro sector quedó opositor al gobierno. Y eso profundizó y le hizo un daño enorme al partido, del cual no podemos recuperarnos hoy. En cuanto a qué líderes podrían, como decís vos, unir y esto, no sé. Estamos en una transición entre los líderes antiguos, no en edad, sino antiguos, que ya están hace muchos años, que todavía no terminan de irse. Yo creo que tienen que irse. Yo creo ¿Como quién, por ejemplo? Efraín Alegre y Blas Llanos. Yo creo que los dos tienen que... Efraín Alegre y Blas Llanos se tienen que ir del Partido Liberal, o sea, tienen que dejar de ser referentes protagonistas. Exacto. Yo creo que tienen que dar un paso al costado, liberar sus movimientos y permitir que otra gente asuma el liderazgo, porque ellos ya hicieron todo lo que pudieron, mal o bien. Ya no hay nada que nos puedan ofrecer de nuevo. No se van a unir. No se van a unir. Blas Llanos es cartista. Blas Llanos es cartista, claro que sí. Y Efraín está en una posición absolutamente antagónica. Se ha atomizado el partido. Ellos ya no tienen nada nuevo que proponernos. Ellos tienen que retirarse de la dirigencia y permitir que surjan nuevos. ¿Quiénes son los nuevos? No sé. Hay gobernadores, exgobernadores, hay intendentes. Me hablaste de mí y puede ser, pero hasta tanto estos dos liderazgos fuertes estén, es como el mango, no te dejan crecer nada abajo. No quieren, de hecho, que nadie crezca. Pero ellos tienen que irse. Yo estoy con esta postura hace rato. Ellos ya no tienen que candidatarse a presidente del partido, ya no tienen que candidatarse a presidente de la República. Ellos tienen que dejarnos ya a probar a nosotros qué hacer con el partido. Porque ellos están ahí hace 10, 15 años y no nos dieron ni un resultado. Ni uno. Yo siempre estuve en la línea de Efraín, no de Llano, pero ninguno de los dos han dado ni un resultado. Se acabó el tiempo de ambos. Se acabó el tiempo. ¿Qué tiene que pasar para que venga una transformación? Aparte de querer, ¿cuál es el camino a transcurrir para que ocurra eso? Bueno, ellos tienen que echarse de ver. Bueno, pero si ellos no irse. quieren. Y bueno, y seguramente que ahí surgirá un tercer equipo que de hecho se está formando en varios, hay 2, 3 equipos que están formándose. Se pueden llevar una sorpresa. ¿Se pueden llevar? Se pueden llevar una sorpresa. Si te doy algunos nombres y te pido algunas referencias escuetas, cortitas, sin pelos en las lenguas y en forma implacable, ¿te animas? Sí. Y quiero hablar de los ex presidentes de la República, después del general Alfredo Stroessner. Andrés Rodríguez. Instaló y legalizó el narcotráfico, el contrabando de armas, de auto, de combustible, etcétera, en el país. Institucionalizó todo tipo de tráficos. Juan Carlos Guasmosi. Intentó hacer bien, fundió todos los bancos, no él, pero en su gobierno. Intentó hacer bien y yo creo que luego fue sobrepasado por el poder político de su partido.
Raúl Cubas Grau. Un secuestrado de Lino Oviedo. Ángel González Maqui. Y no tuvo que haber sido presidente nunca. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Nicanor Duarte Frutos. Ahí se instaló la coima. Ahí subió la coima como al 20%, al 12%. Eso fue para hacerse ricos todos ellos. Él tomó un país en default y finalmente entregó un país por lo menos sano económicamente. ¿A quién le sucedió? ¿Quién le sucedió? Fernando Lugo. De los cuales el 10% o el 15% quedó en el bolsillo de todos ellos. ¿Así es? Sí. Fernando Lugo Méndez. Bueno, Fernando Lugo Méndez creo que es el que hizo el mejor gobierno. No le quiero a Fernando Lugo Méndez. No quise apoyarle. Personalmente yo no quise apoyarle. Tuvimos que apoyarle porque el partido decidió. Tuvo un pésimo manejo político que le costó el cargo. Por ejemplo, la pelea con Blas Llano. No solamente la pelea. Él le despreció al Partido Liberal ya desde la campaña. Él nos despreciaba, él no nos saludaba y nosotros le dimos los votos. Claro, él fue un dentro de la Alianza malagradecido. Patriótica. Él fue un malagradecido con nosotros y yo no estoy hablando que tenía que pagarnos lo que hicimos. Él tenía que saludarnos, él tenía que ser amable. Él era maleducado, creo que es una persona resentida. Fernando Lugo es resentido. Creo que sí. Y eso hizo que se le termine haciendo un juicio político, cuando que su gobierno no fue malo, pero era insostenible el desprecio del que él hacía gala con nosotros. Y cuando digo nosotros, no soy yo no existía. Cuando digo nosotros, digo nuestro vicepresidente Federico Franco, al cual él lo despreciaba en público. Le ninguneó. Para usar un término curepa, le ninguneó. No le pasaba la mano en público. Eso no puede soportar el Partido Liberal, un partido que ha llevado este país en sus hombros, mal o bien, por años, un partido que ganó la guerra del Chaco, un partido que recuperó el Chaco para Paraguay, un partido de muchas glorias, muchos errores también, pero nuestro partido no puede soportar que un señor con una vida cuestionable, que dejó el sacerdocio, de ultraizquierda, involucrado en el secuestro, no sé si involucrado, pero presumiblemente involucrado con el EPP, nos haga el desprecio que nos hacía. Eso no se hace y eso le costó el juicio político. Más los errores que tuvo, lógicamente, con el caso de Marina Cue. Marina Cue, sí. Así que, pero, tengo que decir una cosa. Fue bueno su gobierno porque puso buenos hombres, no por él. Después vino y terminó el periodo presidencial Federico Franco. ¿Qué opinión te merece? Bueno, con Federico la premisa fue no innovar. O sea, no hagamos nada, no vamos a meter a nadie, no vamos a sacar a nadie, no vamos a hacer nada, porque estábamos en elecciones, fueron 13 meses. 13 meses. Sí. Entonces, se terminaron muchas obras comenzadas y se hizo lo básico. Para 13 meses yo creo que fue mucho. Federico fue el que puso la mayor cantidad de camas de terapia en el país. Cuando Federico entró, no recuerdo los números, pero vamos a poner un número ficticio para que se den cuenta. El sector público tenía, por decirte, 100 camas de terapia y con Federico llegó a 327, que creo que fue la que teníamos al inicio de pandemia. Horacio Cartes, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo creo que tampoco hizo mal la parte de Hacienda, es lo que te decía hace rato. Hoy que veo los números, que tengo acceso a los números, no estaban mal sus números, pero ese autoritarismo que al parecer es o innato o adquirido con el dinero, porque el dinero corrompe todo. Se puede ver que él, por ejemplo, pagaba lo que quería, compraba lo que quería, hacía lo que quería. Mario Abdo Benítez.
Bueno, Mario Audo Benítez, fuera de la mala suerte, que no quiero ni mencionar porque digo, ¿qué más? Ahora va a explotar el Cerro Lambaré porque era un volcán dormido, ¿entendés? No sé qué más va a pasar. Aparte, una ineptitud tremenda, un liderazgo sumamente débil, que generalmente los presidentes suben y su movimiento se fortalece. Este es el primer presidente que él sube y su movimiento prácticamente desaparece. Se le van para cualquier lado, su movimiento vota por su cabeza, ¿entendés? Entonces, sin un liderazgo fuerte, sin un plan de gobierno, él entró sin un plan de gobierno y se va a ir sin un plan de gobierno. Él no hizo un plan de gobierno. Entonces, yo recuerdo los primeros tiempos de la Cámara, ese primer mes, pues nosotros entramos un mes antes del presidente, ¿verdad? Y había diputados que ya traían proyectos de ley. El primer día ya Dani Durán tenía un proyecto de ley de convertir la Secretaría de la Vivienda en Ministerio de la Vivienda, claro, porque él iba a ser el ministro. Y para no ser secretario, él quería sueldo de ministro, chofer, tratamiento de ministro, etcétera, etcétera. Entonces, a tambor batiente, se aprobó que eso sea un ministerio. Lo mismo Acción Social, lo mismo MADES, todo convirtieron, todos eran diputados. El actual MADES, el actual Acción Social, el actual MUF, ¿verdad? Convirtieron todo en ministerio porque ellos eran los que tenían la promesa de ser ministro. Entonces, yo desde el primer día empecé. Yo no tengo problema de convertir en ministerio tal o cual secretaría, puede ser incluso bueno, pero traigan un plan, esperen que suba el presidente. El presidente todavía no subió, seguía carta y nosotros ya estábamos haciendo ministerios. Yo decía, pero no puede ser que el propio movimiento del presidente no le tenga un respeto a su presidente y esperemos que asuma y esperemos que él nos diga si quiero que sea ministerio o no quiero que sea ministerio. Que traigan un plan. No, a botazo. Ahí empezó ya el abuso de las mayorías. Muchas gracias, diputada. Gracias a vos también. Y bueno, un saludo a la audiencia en este domingo. Así cerramos el programa Implacable, hoy con la presencia de la diputada Celeste Amarilla. Si tenés sueños, lucha por ellos. Tarde o temprano todo se cumple. Chao.